Saludos y que Dios bendiga a todas las personas que puedan conectarse a este video. Gracias primeramente por el apoyo a este su canal Biblia, Mitos y Paradigmas. Estoy bien contento con el apoyo recibido hasta ahora. Somos un canal pequeño, pero he sentido el apoyo de ustedes, así que se los quiero agradecer. Bueno, este video es el preámbulo de una serie de videos que pienso hacer sobre el Jesús histórico. Creo que voy a hacer unos 3 o 4 videos, pero me pareció relevante hacer un video introductorio. Y en ese video introductorio lo que quiero hablar es de lo que se conoce en la teología como los presupuestos o esas, podemos decir, esas, esos conceptos o esas ideas que todos estos autores que comenzaron desde Reimarus, Strauss en adelante, todos esos pensamientos que ellos tenían en su mente antes de acercarse al estudio del Jesús histórico, porque me parece relevante que nosotros sepamos que estos autores no escribieron de un vacío, ellos tenían una mente, ellos tenían un entendimiento, ellos tenían un concepto de la vida y ellos se la aplicaron, ¿verdad?, a los textos que ellos escribieron y a sus investigaciones. Pero, como sé que hay personas escépticas y sé que en ocasiones necesitamos pruebas, pues me pareció bien compartir un video de ese gran académico, Julio Trevollet. Puede ser Trevollet o Trebollé, y es un video muy significativo que es un vivo ejemplo de lo que yo le quiero decir respecto al Jesús histórico. Vamos a verlo. Bueno, aquí estamos. Déjenme poner esto, ampliarlo. Vamos a ver. Ok, mire, este es el video que yo les dije sobre Julio Trevollet, que me parece relevante. Vamos a escucharlo. Vamos a ver, deme unos minutitos. Más tarde se publicó en la Políglota de París. Ok, él lo que va a hablar aquí, él está hablando de los rollos del mal muerto, ¿verdad? Esto es un video, si no me equivoco, esto es en una universidad en España. Él está dando una charla, una conferencia, y él fue el invitado o uno de los invitados para hablar de los rollos del mal muerto. Después yo les voy a dejar el nombre exacto del video o el canal para que ustedes lo puedan ver, pero lo que yo quiero que ustedes analicen aquí es lo que él dice, ¿verdad? Él empieza a hablar de los rollos del mal muerto, pero dentro de su charla, él va a decir que él fue influenciado, pero no solo él, que los académicos de cierto momento histórico, siglo XVIII, siglo XIX, tuvieron una influencia. Y él, ¿verdad?, va a decir cuál es su experiencia y qué pasó con él a causa de esa influencia. Acuérdense que les dije que todo autor, ¿verdad?, tiene unos presupuestos, tiene una cosmovisión, tiene una manera de ver al mundo. Y eso, ¿verdad?, lo va a arrastrar, él va a traer, todos los autores y todos nosotros, ¿verdad?, toda esa cosmovisión, todos esos pensamientos, nosotros los vamos a llevar a nuestros escritos, nuestras investigaciones y a nuestra interpretación. Y entonces, para que nosotros tuviéramos una evidencia de un gran académico, ¿verdad?, de lo que yo les quiero decir, pues yo quise traer este video para que ustedes vieran por testimonio de un gran académico cuán importante y cuánto puede influenciar un pensamiento. Y esto va a ser necesario para cuando nosotros empecemos a hablar del origen de la investigación del Jesús histórico, y cuando nosotros empecemos a hablar de esos primeros autores de Jesús histórico, nosotros nos acordemos de esto, ¿ok? Porque la investigación del Jesús histórico no se libra, ¿verdad? No los podemos sacar de que ellos también tienen unas influencias, ¿ok? Y la vamos a ver reflejada en los escritos del Jesús histórico. Vamos a ver. Pero bien, hubo un vacío hasta el siglo pasado, hasta que de repente en el año 1947 aparecen unos manuscritos en unas cuevas perdidas cerca del Mar Muerto. Otro dato que hay que tener muy en cuenta
de estos 5 siglos es que, así como el siglo XVI, el hebreo formaba parte de esa tríada de lenguas clásicas, y judíos, por ejemplo, en España, conversos, intervinieron en la edición políglota, poco a poco las ediciones políglotas extranjeras todavía incorporaban, eran políglotas Ya realmente. mismito él va a Pero decir poco a poco, el lo que siglo es relevante. XVIII, Escuche. XIX, el hebreo se fue soslayando, se fue marginando. La cultura europea. Él está hablando que en un momento histórico el hebreo se fue marginando y ahora es que viene la parte importante que él va a hablar de la cultura hebrea. Pongan atención. Perdónenme, de la cultura, va a hablar de la cultura hebrea y lo que pasa con ella. Diría, se hizo muy europea, muy clásica, grecolatina. Realmente el esplendor de la filología en la época ilustrada y sobre todo en el siglo XIX, el historicismo del que vivimos, sobre todo en los métodos, en la ilusión por saber, por conocer la historia y la antigüedad, admiración por la antigüedad. Sin embargo, lo hebreo y específicamente lo judío fue marginado. Mira lo que él dice. En el periodo de la Ilustración, lo hebreo y lo judío fue marginado. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un gran académico. Y se crearon una serie de prejuicios que la investigación actual, y si hablo personalmente, a mí me costó mucho deshacerme de esos prejuicios, bastantes años. O sea, la Ilustración trajo unos prejuicios que los trajo a la academia y aquí Julio Trébol está diciendo que él tenía esos prejuicios porque claro está, él estudia con profesores que han sido también influenciados por esa corriente de la Ilustración. Y cuando él recibe todos esos estudios, pues se crean los mismos prejuicios que tenían todos estos autores, cristianos y no cristianos, que escribieron en ese periodo de la Ilustración, ¿verdad? Y eso es bien importante porque él está diciendo que a él se le hizo bien difícil despojarse de esos prejuicios y que le tomó años. Y cuando uno tiene prejuicios, que generalmente los prejuicios vienen del saber, no de no saber, vienen de un saber imperfecto, de un saber parcial y de una... Ahora, bien importante lo que él dice, los prejuicios vienen del saber. Excelente, ¿por qué? Porque cuando nosotros estudiamos y estudiamos con académicos importantes en universidades prestigiosas, nosotros entendemos que el conocimiento que estamos recibiendo ahí es de altura. Y entonces, si yo tengo un conocimiento de altura, ¿por qué yo lo voy a cambiar? Si yo sé dónde yo estoy estudiando, yo sé lo que yo estudié, yo sé quiénes fueron mis profesores, pero esos profesores fueron influenciados por una corriente, hermano, no lo podemos olvidar. Y entonces, él tuvo que esperar que pasara el tiempo y con los años, ¿verdad? Y posterior al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, es que él se da cuenta que él tenía prejuicios. ¡Wow! Mira qué importante. Entonces, muchas veces nosotros estamos cerrados con nuestro conocimiento, lo que nosotros creemos, lo que nosotros hemos leído, porque hay muchas personas que también son autodidactas y entienden que porque leen un libro de X o Y académico, pues ese conocimiento es, ¿verdad? Es fidedigno y es un conocimiento actualizado, es el conocimiento verdadero, cuando la realidad es que si nosotros nos quedamos con un solo autor o nos quedamos con algunos académicos, vamos a correr el mismo sentir o vamos a correr la misma suerte que corrió Julio Trebolé, porque nosotros tenemos que entender primero que la academia es bien amplia y segundo que siguen habiendo descubrimientos arqueológicos y siguen habiendo
hombres cristianos y no cristianos que siguen haciendo investigaciones, y si yo me quedo estancado con un académico o con dos, o no me actualizo o no abro mi entendimiento porque estoy trancado en que como ya yo leí a tal y tal académico, pues ya yo tengo la verdad y no me hace falta nada más, pues vamos a tener un error. Y precisamente eso es lo que ha pasado con el Jesús histórico. Nos hemos quedado con algunos autores, con algunos libros, y desconocemos totalmente la variedad de autores y de libros que tienen que ver con el Jesús histórico, pero aún más, desconocemos el trasfondo y los presupuestos, los conceptos, las ideas que tenían todos estos autores antes de escribir, y inclusive no sabemos ni por qué ellos fueron motivados a escribir lo que escribieron. Y eso es sumamente importante. Vamos a seguir. De otras cosas. El siglo XIX, dije, la gran filología alemana puso las bases de todos los métodos de investigación y también en la Biblia respecto a muchos campos. Sin embargo, quiero resaltar esto porque, ya digo, el acceso a los manuscritos del Mar Muerto tiene una serie de problemas previos que son desprenderse de ideas que imposibilitan un acceso sereno incluso, pero sobre todo objetivo, neutro, y que no juzgue previamente aquello que ignora. Basta hacer referencia a, por ejemplo, Julius Wellhausen, uno de los grandísimos. Wow. ¿De quién habló ahí? De Julius Wellhausen. ¿Y quién fue ese? ¿Quién fue? El autor de la hipótesis documentaria o hipótesis documental. No citó a cualquier tonto, citó a Wellhausen. Mira lo que dice. Investigadores del siglo XIX que tanto influjo ha tenido en los estudios bíblicos y semíticos, pues la visión que yo aprendí de sus libros era que la Biblia, con las ideas ilustradas también, el monoteísmo ético de los Ideas profetas ilustradas había sido la cumbre, pero en el siglo, bien en la época que era también la gran época de Grecia y de Zoroastro y el tiempo eje. Sin embargo, inmediatamente después se cae en el judaísmo legalista, ritualista, literalista, y echarle todos los prejuicios que se quieran. Consecuencia, toda esa época no se estudia. No se estudia incluso libros de la Biblia que son de esa época, pero desde luego no se estudia toda una literatura que se llamaba intertestamental, que hoy llamamos con muchos términos porque es ya muy compleja y se necesitan muchos conceptos. Pero todo eso se despreciaba, no se estudiaba. O sea, mire lo que él dice. Él dice que toda esa literatura intertestamentaria se despreciaba por la influencia que había dejado Julius Wellhausen y todos estos biblistas o académicos alemanes que por sus escritos y por sus libros hicieron que todos estos académicos que estudiaron en ese momento histórico no quisieran estudiar o no quisieran analizar, investigar toda esta literatura intertestamentaria. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que a causa de la Ilustración y la influencia que tuvieron todos estos escritores, provocó que muchos académicos, la gran parte de los académicos de esa época, no prestaran atención a un sinnúmero grandísimo de literatura súper importante, e inclusive, dice él, dice Julio, no se estudiaban. ¿Por qué? Porque ya tenían unos conceptos, unas predisposiciones, ya ellos estaban claros de que esto sí se estudia, esto no se estudia. Esto es importante, esto otro no es importante. Y a causa de eso,
A causa de eso, se cometieron muchos errores, hermano. Y a causa de eso, se subestimó y se tuvo en poco un montón de evidencia que hoy por hoy se están tomando en consideración a raíz de los hallazgos de los rollos del Mar Muerto. ¿Por qué esto es tan importante? Porque número 1, está hablando de la Ilustración. Número 2, está hablando de personajes de Alemania, europeos. Y la pregunta es, ¿quiénes fueron los que originaron la investigación del Jesús histórico? ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a escribir sobre el Jesús histórico? Y número 2, estas personas que empezaron a escribir sobre el Jesús histórico, no les estaba pasando lo que le está pasando a Trevolé, lo que Trevolé está narrando de su experiencia. O sea, ustedes me van a decir que Reimarus y Strauss no fueron influenciados por la misma corriente escéptica y por la misma corriente de la Ilustración, que ya estaban prejuiciados y con esos prejuicios empezaron a escribir. Díganme lo contrario, muéstrenme en evidencia de que no fue así, ¿verdad? Que alguien me demuestre que los que empezaron la investigación del Jesús histórico o los que empezaron a escribir los primeros escritos del Jesús histórico, demuéstrenme que no estaban prejuiciados y no estaban influenciados por la Ilustración y por todo esto que estaba diciendo Trevolé. Por eso es que quise hacer este video, porque antes de entrar a todo el contenido que quiero llevar sobre el Jesús histórico, necesitaba que ustedes vieran esto, porque esto es bien importante y el origen que llevó a la investigación del Jesús histórico y el primero que escribe o que se dice que fue el que inició todo eso, ¿verdad? Que fue que fue Reimarus. Ya Reimarus estaba influenciado con todo este conocimiento. La Ilustración, Reimarus la tenía. Y Reimarus escribió con pensamientos de la Ilustración y con prejuicios. Más adelante, yo voy a hablar también de la Ilustración. Voy a seguir haciendo... déjeme parar esto. Ok, seguimos. Bueno, en los videos que pienso hacer de ahora en adelante, voy a seguir hablando o voy a hacer una pequeña introducción de la Ilustración y las características de la Ilustración, y posterior vamos a empezar a hablar de Reimarus, ¿verdad? Reimarus, que fue prácticamente el que se le atribuye el origen, ¿verdad?, de los escritos del Jesús histórico, y para hablar un poquito de él y todo el trasfondo que Reimarus traía y tenía, porque una de las cosas que debemos de saber es que Reimarus era deísta. Y el deísmo también tiene sus características y es bueno que las conozcamos, porque ese deísmo va a influenciar mucho en Reimarus. Así que el próximo video va a ser del Jesús histórico, pero vamos a hablar un poquito de la Ilustración con las características de la Ilustración. Me voy a enfocar bastante en las características de la Ilustración. Y posterior vamos a hablar entonces de lo que sería la primera búsqueda del Jesús histórico. Y pienso dejar los videos en esas tres búsquedas. Por ejemplo, voy a hablar, el primer video va a ser única y exclusivamente de la primera búsqueda. El segundo va a ser la segunda búsqueda del Jesús histórico. Y el tercero de la tercera búsqueda. Y puede ser que haga un cuarto del estado actual de la búsqueda del Jesús histórico. Y nada, creo que ya entonces serían 4 videos. Les pido por favor que si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, déjenme sus comentarios. Estoy abierto a sugerencias, a cambios, preguntas, comentarios, porque mi interés es que usted pueda aprender un poquito. Yo lo que quiero es aportar un granito, ¿verdad?, en todo este conocimiento. Yo no creo ser un experto, yo no soy un experto, yo no soy doctor,
pero es un tema que me apasiona, un tema que me gusta mucho, que he estudiado y sigo estudiando, y quiero compartirlo con ustedes. Así que no sé si lo hago en un live, o yo no sé si haga videos como tal, o hago un live para interactuar con ustedes, pero déjenme en los comentarios cómo quieren. Hacemos un live, hacemos ¿verdad? 4 secciones así interactuando. También pienso recomendar libros que tengan que ver con el tema, libros introductorios. Y nada, espero que nos gocemos. Los voy a tener al tanto. Gracias por el apoyo. Dios les bendiga y hasta el próximo video.